contra 1. Esta noche, al centro del debate, se encuentra el coordinador priista en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, militante del tricolor desde los 19 años, con 3 décadas de trayectoria en la administración pública. Ha sido director general del IMSS, de Fonatur, de la Lotería Nacional y secretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio salinista. En 1994 fue uno de los hombres cercanos al candidato presidencial Luis Donaldo Colosio y posteriormente a su sucesor Ernesto Zedillo. Gamboa Patrón inició su historial legislativo en el Senado durante el 2000. Es bien conocido como un discreto intermediario en la política. Senador Emilio Gamboa, gracias por estar en 3 contra 1. Al contrario, para mí es una distinción que esté en el día de hoy aquí en el Senado de la República, que yo pueda tener una plática con ustedes franca y abierta. Más de 30 años ya de trayectoria en la administración pública, Emilio. ¿Cómo te haces político? Tu primer cargo fue secretario particular del expresidente Miguel de la Madrid. ¿Cómo fue ser secretario particular? Bueno, primero, desde muy joven, muy chico, tenía yo seguro vocación de entrarle al gobierno de la República. Me decía mi mamá que me subía sobre la mesa, fuimos 6 hermanas y hermanos y yo, fuimos 7 en la familia, y que ponía orden, tenía yo 8 o 9 años sobre la mesa. Y les decía, hay que desayunar, éramos muchos en un departamento aquí en el DF. Mi mamá me decía, vas a ser político, vas a ser político. A los 18 años vivo en Mérida y tomo la decisión de venir y abrirme campo solo aquí al Distrito Federal. No fue fácil, venir de una provincia bella, venir al DF cuesta trabajo. Y entré a trabajar al Seguro Social a través de un amigo de mi padre, y ahí me fui colocando. Trabajé con Ricardo García Sáenz, que fue el subdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social. Trabajé directamente con él, en coordinación con Genaro Borrego, y luego me conecto con el secretario de Programación y Presupuesto en ese entonces, Miguel de la Madrid. Ya estamos hablando. Ahí se conocen. Ahí nos conocemos. Por recomendaciones de García Sáenz. Por recomendaciones de Ricardo García Sáenz. Ricardo es el que me dice, yo me voy. Ricardo va a Programación y Presupuesto y le piden la renuncia. Entonces le digo, me voy a ir contigo, Ricardo. Me dice, no, viene un muy buen hombre, un buen mexicano a la Secretaría de Programación y Presupuesto, y si te pide, quédate a trabajar con él. Ser particular del presidente da mucho poder, ¿cierto? Mira, Estela, da información, la información es poder sin duda alguna, y da mucho trabajo. Yo fui un secretario particular que llegué siempre antes que el señor presidente. Yo llegaba a las 7:30 de la mañana y salía 1 o 2 de la mañana todos los días. Sábados trabajamos hasta las 6, 7 de la tarde y todos los domingos a las 5 veíamos la agenda del presidente en la semana. Pero decisiones importantes le decían hasta vicepresidente. No, Marta, no, de ninguna manera. Fui un secretario particular muy pegado al presidente de la Madrid, en una época que nos tocó vivir muy difícil, muy compleja. ¿Como cuál? Una decisión relevante donde haya tenido que ver el particular del presidente, donde haya tomado una decisión que a veces hay que tomar, pregunto, ¿en nombre del presidente o autorizado por el presidente? A veces hay que tomarla por decisión propia porque creemos que es lo mejor para el país. Y yo tomé decisiones difíciles, complejas. Una madrugada a las 2, 3 de la mañana cuando acompañé al señor presidente a su residencia. Yo estaba seguro que estaba corrido porque había tomado una decisión. Hoy creo que fue buena. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Sí. Fue el sismo. Cuando ven que el presidente de la Madrid se ausenta y dicen que no salió de Los Pinos, es falso. El presidente de la Madrid a las 8:30 vuela con Ramón Aguirre, jefe de gobierno, toda la Ciudad de México, y estaba cortada la circulación. Nos íbamos a ir a Michoacán y ahí fue el epicentro. Y recuerdo que llegué a Los Pinos, el presidente volando, y convoqué a todo el gabinete para que pudieran darle cuentas de qué es lo que estaba pasando, porque me llegaban reportes que se caía el edificio tal, que el Regis, que 2 edificios en Tlatelolco, o sea, puras malas noticias. En la tarde salimos, nos volvió a temblar, en un camión frente a Bellas Artes, jamás se me olvida, como a las 6 de la tarde y a las 8:30, 9 de la noche, después de que fue jaloneado el presidente, fuimos caminando junto al Regis, habían 2 guarderías, estaban todos los niñitos enterrados, entonces las madres le pedían al presidente, devuélvame a mi hijo o a mi hijita, por favor. Y era un jaloneo, el Estado Mayor rebasado,
en el buen sentido de la palabra, habían miles de gentes en las calles. Pues es la tragedia más grande que hemos tenido nosotros los mexicanos. En la ciudad, sin duda. Y recuerdo que grabó en un albergue, y grabó muy mal el presidente. No había lo que hoy tienen las telecomunicaciones, en un minuto cortas, ¿no? Ahí era un CBD grande. Y recuerdo que le dije a Manuel Alonso, que en paz descanse también, le dije que no salga el mensaje del presidente, va a asustar a la gente. No estaba en sí el presidente estaba verdaderamente choqueado, porque nos estaban pasando que 8,000 muertos, y que 10,000 muertos, y que en Guerrero, y que en Michoacán, y que el DF, verdaderamente fue ¿Y trágico. tomas tú esa decisión por tu cuenta? Por mi cuenta, y a las 2 de la mañana pregunta el presidente, estaba el jefe del Estado Mayor, el general Bermúdez, Manuel Alonso, su director de comunicación social, y yo, y pregunta. Recuerdo perfecto, estaba con su abrigo, había un poco de frío, era madrugada, y del 20 de septiembre, el sismo fue el 19, y pregunta, ¿cómo salió mi mensaje? Entonces yo le dije a Alonso que era una orden mía, y la acató, le dije, señor presidente, no hubo mensaje. Y se puso muy molesto. Sí. ¿Quién dio la orden? Dije, yo, presidente. Se acaba el sexenio de la Madrid, y bueno, viene la sucesión con Salinas. Se dice que Gamboa fue clave para vetar a todos los demás y dejar la puerta abierta a Carlos Salinas. No, para nada, y aquí tengo un compañero que es Manuel Bartlett, que fue, yo creo que de los que sí pudieron, desde mi punto de vista muy personal, llegar a esa sucesión, eran el expresidente Carlos Salinas, el senador Manuel Bartlett y Alfredo del Mazo. Eran los tres que más sonaban. Yo acataba la instrucción del señor presidente de la República, veía el trato que le daba a los tres, yo diría sin ninguna diferencia. Y luego ¿Cuál fue el la partido, instrucción del presidente de la República? que yo no me metiera en nada, que yo estuviera ajeno a la sucesión presidencial, pero que sí estuviera atento a cómo se movían ellos tres. ¿Por qué se manejó que usted fue quien convenció al presidente de poner a su amigo, que era Carlos Salinas de Gortari? No, pero eso es una mentira. Un presidente de la República no se deja influenciar, y menos en la decisión Pero más... quería mucho, influía mucho en su administración. Sí, pero platicaba yo con él, eso sí, platicaba, yo estoy seguro, 2 o 3 veces me dijo el presidente de la Madrid que el hombre más inteligente que tenía en el gabinete era Carlos Salinas de Gortari. Pues yo entendía el mensaje, pero no hacía nada. Manuel Bartlett era un gran secretario de Gobernación, un hombre fuerte, un hombre duro, un hombre con poder, sabe para qué es el poder. Y Del Mazo era un funcionario bueno, estaba en CEMIP, amigo del presidente. De los tres, el mejor amigo del presidente, sin duda alguna, era Del Mazo. El partido y de la Madrid se inclinan por un joven economista, que es Carlos Salinas de Gortari, y así sale. Le toca otra sucesión, que es la de Colosio. Colosio y luego Francisco Labastida. ¿Cómo vive esas dos? Vivo muy cerca de Colosio, de verdad, ayer recordaba con gran tristeza lo que pasó. Colosio y yo tuvimos una enorme amistad, muy sólida. Lo vi todos los domingos desde que salió de candidato. Recuerdo bien que solo no lo vi el domingo 13 de marzo, porque fue al TEC de Monterrey, a su alma mater, y ahí le chiflaron por una pregunta que le dijeron: ¿qué va a hacer usted con Camacho? Cuando el hoy senador Camacho, compañero mío, estaba como comisionado para la paz en Chiapas. Ese sábado no lo vi, pero lo vi el domingo, perdón, pero lo vi el domingo 20 de marzo. Y ese domingo 20 de marzo él estaba ya muy tranquilo, porque creo que ya había hablado tanto con el presidente Salinas y con Manuel Camacho. Me da la impresión de que esto lleve a salir mucho mejor. ¿Es cierto, Emilio, que Carlos Salinas le pide a Colosio que deje la candidatura o sus aspiraciones presidenciales? No, yo nunca tuve conocimiento y platiqué mucho con Luis Donaldo. Es falso, o sea, se comenta que había un jaloneo entre ellos, el discurso del 6 de marzo, del domingo 6 de marzo, en el Monumento a la Revolución, pero para nada. Luis Donaldo era una persona que quería y respetaba mucho al presidente Carlos Salinas de Gortari. Yo nunca supe que lo hubiera intentado hacer un lado en la candidatura. Hubiera mucha gente que no hubiéramos dejado que pasara esto. En un momento Carlos Salinas le dijo a usted traidor, cuando apoyaba a Colosio, después de su muerte, luego se suma Cedillo. ¿Hablaron alguna vez, limaron esa aspereza? Pasé 13 años de no hablar con Carlos Salinas. Yo me molesté mucho por todo lo que le pasó a Colosio. Nunca le eché la culpa al presidente Salinas, yo estoy seguro que él no fue.
Pero todos hicimos un ambiente que llevó a que asesinaran a Colosio. El país estaba viviendo un ambiente muy tenso, muy difícil, muy complejo. Y bueno, hubo un distanciamiento de 13 años entre el expresidente Salinas y yo. ¿Ya se reencontraron? Ya nos reencontramos. ¿Cómo fue? En la boda de la hija de Mario Fabio Beltrones. ¿Hablaron del tema? Él se acercó y me dijo que quería platicar conmigo. Entonces yo le dije que si él estaba dispuesto a escucharme, yo lo haría encantado. Y le dije antes de empezar, quiero decirle, expresidente, que si volviera a pasar lo que pasó, yo actuaría exactamente como fue. No modificaría mi conducta. Y bueno, nos sentamos ahí de 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y lo he vuelto a ver y todo, y se han aclarado muchas cosas. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en 3 contra 1. Le ha tocado estar cerca de mucha gente del poder, entre otros, y ahora hablemos de mujeres. El Bester Gordillo es su amiga, la ha visto. ¿Cómo procesó su detención? Con el Bester yo tuve una diferencia, y no es porque ahorita esté ella en momentos difíciles de su vida. El Bester era la líder del sector popular de mi partido, la CNP, donde yo fui también secretario general. Y el Bester le hizo un acto a Fox, candidato del PAN, para el magisterio, pero ella era al mismo tiempo de la líder del magisterio, la líder de un sector de mi partido. Y yo se lo platiqué al candidato Labastida, que yo no estaba de acuerdo. Desde eso no la volví a ver, no nos hablamos hace mucho tiempo. No he sabido de ella más que por su hija, que es senadora de la República. ¿Fue justa su detención? Eso lo tienen que decir las autoridades. Hay un proceso que se está llevando a cabo, ella se está defendiendo y las autoridades están llevando esto, que es la Procuradora General. Emilio, ¿cómo entender el PRI de regreso al poder? Van contra el Bester Gordillo, la detienen, una líder sindical muy poderosa de un sindicato muy grande. ¿Y cómo entender eso y luego ver a Romero Deschamps, otro gran líder, también muy controvertido, también con muchas acusaciones de corrupción en su contra, en un evento apenas 76 aniversario de la expropiación petrolera con el presidente y diciendo estamos listos para la reforma energética, para los cambios en materia laboral? ¿Por qué las diferencias? ¿Porque una dijo que estaba en contra de la reforma energética y el otro cerró filas? No, yo creo que ella no dijo tampoco que estaba en contra de la reforma energética. Yo creo que el senador Romero Deschamps ha jugado un papel importante, es el líder de los trabajadores. Lo han, a través de los medios, fustigado y lastimado. ¿Solo por los medios? ¿Sin razón? A ver, si hubiera una razón, estaría un proceso en contra de él. No lo hay. No hay ninguno que yo sepa. Porque nadie ha ido a denunciar a Romero Deschamps. O sea, no hay. Yo sí se los digo abiertamente. Carlos es un hombre de valía y dice, a ver, el momento que se me presente algo me iré a defender de inmediato ante las autoridades. Al Bester se le presentaron algunas acusaciones y es el proceso que lleva. Ya va a cumplir un año, yo creo, de haber estado en la cárcel. No es fácil el tema. ¿Le habrá costado pelearse con alguien eso? Yo creo que el presidente Peña es amigo del Bester, pero el presidente Peña piensa en México. Sobre todo piensa en México y lo único que desea es que a México le vaya mejor. Kamel Nacif quedó en el pasado, en el anecdotario. ¿Qué has sabido de él? Nada, la verdad que nada. Fue un hombre que lo vi 2 veces en mi vida con senadores hace 12 años. Y es algo que nadie cree. Él es un jugador, era un jugador en Las Vegas, empedernido. Y lo único que en la cena con los senadores y en la comida fue una cena, lo único que decía es, no abran los casinos en México. Es inconcebible. Pero ¿cómo te afectó, Emilio? Ya pasó el tiempo, fue en septiembre de 2013 la de esa conversación con él. Honestamente, ¿cómo te afectó? A ver, lo digo de verdad, o sea, creo que los seres humanos cometemos errores. Un compañero mío, senador, me pidió que le pidiera a Kamel dinero para su campaña. Y estábamos, me acordé después, eran como las 12, 1 de la mañana. Entonces, sí, él habla muy de papito y papacito y esto, y ¿qué hubo, papito? Y yo le pregunto, ¿qué es lo que quieres? En el mismo tono, Emilio. Sí, no, hice 2, y lo reconozco, ¿no? Me abochorno.
O sea, de verdad, ¿Tú también le es la dijiste papá? sí, la plática más fea que me ha pasado en mi vida. Bueno, Y que quedó grabada, que es lo peor, ¿no? me la grabó la esposa de ella para ver si había algo. O sea, lo que yo le digo es, lo mando a un tubo, es un pase O sea, fue político, darle el avión con el para atrás. y decirle, y ayúdame con este senador, porque lo metemos ahí, saben quién me pasó la llamada. Y bueno, tuvo un costo altísimo, o sea, pero no tengo nada que ver con él. Nada es nada. Sin embargo, bueno, los errores se pagan y yo cometí un error. En el 94 usted, siendo funcionario de Gobernación, otorgó concesiones tanto a radio como a televisión, 62 a televisión, particularmente a Televisa. Tiene amigos en Televisa y es cierta esta versión de que pues se ha demorado todo, ha habido muchas pláticas detrás de... A ver. Pues, para favorecer a las televisoras. No, son mis amigos, los dueños de las televisoras, y lo digo de mucho tiempo. Fui amigo del papá de Emilio Azcárraga Gallán, muy amigo de Emilio Azcárraga mismo. Soy amigo de Ricardo Salinas Pliego, sí lo soy, pero eso no hace que yo pueda modificar la conducta que yo deba seguir en el Senado y el voto que yo deba tener. Cuando dices que son tus amigos, Son Emilio, mis amigos. ¿Qué quiere decir? ¿Comen juntos? ¿Juegan golf? No, como juntos con ellos o los veo de vez en cuando, me invitan a cenar, a comer. No me tratan nada, Así, jamás me han dicho, oye, aquí está un documento para que lleves tú al Senado y esta es la reforma que queremos. ¿De veras? No lo aceptaría. Por dignidad no lo aceptaría. Pero si ellos te qué dicen tienen que cosas, hacer. ¿no? Bueno, ellos dicen, si hacen esto, nos van a lastimar en esto. Y es lo que tienen que analizar los senadores. ¿Y tú qué les contestas? Que el voto de los senadores mandará siempre en el Senado de la República. ¿Y qué hacemos? Se le manda a los senadores a que analicen y a escuchen todas las voces. Yo creo que los cambios que se están dando son cambios profundos, de fondo, y el interés superior de cualquier senador es beneficiar a las grandes mayorías. Oye, Emilio, por lo menos 2 veces antes se anunció que llegaba ya al Senado la iniciativa de legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y no fue así. Es correcto. ¿Por qué se retrasó? ¿Tuvo que ver el borrador que se estuvo difundiendo? A ver, en hubo el que dos se le quitaban borradores. facultades al IFT. Hubo 2 borradores. Ajá. Que se publicaron en los medios, en diversos medios. El gobierno está abierto a estar hablando con las personas que están interesadas en estos temas, no solo telecomunicaciones, competencia económica, energía. Tenemos una ley de ferrocarriles donde hay un jaloneo enorme de los empresarios entre sí, y luego los empresarios que están siendo defendidos por sus intereses, que aquí en el Senado también hay gente que dice, oye, lo que vamos a hacer es lastimar la competencia. Está funcionando, Emilio, el Pacto por México, ¿no? El original, porque ese ya no existe, pero el pacto dentro del Senado que hicieron ustedes. Sí, y lo digo de verdad, nos reunimos el coordinador Preciado, que es el coordinador del PAN, el coordinador Barbosa, que es el del PRD y yo, y estamos viendo cómo vamos a desahogar estas reformas secundarias. No hay duda, hay visiones completamente distintas entre el PRD y el PAN, entre el PAN y el PRD, entre el PAN y el PRI y el PAN, el PRD y el PAN. Pero ¿qué busco siempre? Privilegiar una mesa donde podamos platicar, donde podamos consensar las cosas, donde se puedan debatir primero y luego ya llevarlo a las comisiones correspondientes y después al Pleno. El Pleno puede modificar el voto de que creemos que se va a aprobar. El Pleno está en su derecho de rechazar cualquier iniciativa, la mande el señor presidente de la República, o sea, de cualquier senador. ¿Y en este pacto quedó atrás el problema de la reforma energética y el enojo del PRD? Yo creo que van a estar sentados en la mesa. Mi impresión, Marta, es que van a tratar de contribuir y de cambiar algunas cosas que vienen. Y si nos demuestran que es bueno para el país, yo seré el primero que les daré un voto. Sin la menor duda, tampoco quiero decirles, no influyo yo en mi grupo en los votos. Platicamos, discutimos, debatimos y después de eso tomamos una decisión. Los senadores son verdaderamente, yo diría, disciplinados, sí, pero autónomos, Somos 128 pares. ¿Más disciplinados o más autónomos? Somos 128. Suena difícil esa combinación de disciplinado Somos 128 y autónomo. pares en esta Cámara de Senadores. Mi voto vale igual que el de los demás, Si nos permiten, hacemos una pausa y regresamos 3 contra 1.
ocupado, ya nos platicó su jornada, empieza a las 7, termina a las 12 de la noche, pero ¿se da tiempo para jugar golf, por ejemplo, con el presidente? Muy de vez en cuando, cada 3 semanas. Juego muy mal, él juega muy bien y no es darle gusto. El presidente tiene, desde mi punto de vista, 3 pasiones: su familia, su país y su trabajo, o su país y su trabajo, su familia y su golf. A él no lo suman ni a un barco, ni lo llevan a una montaña, ni vaya a haber nieve, no. ¿Y con quién prefiere jugar? ¿Con el presidente o con Manlio Fabio? Manlio no juega, no juega golf. Manlio, ¿y cuáles son tus pasiones? Ya nos dijiste las del presidente. No, mis pasiones, y primero que a este país le vaya muy bien. He estado mucho tiempo en la política buscando que al país le vaya bien. Es un gran país, con muchos problemas ahorita, pero estoy seguro que tiene solución sus problemas. Somos mucho más los mexicanos que queremos vivir en paz que los que quieren vivir en violencia. Entonces, mi país es una de mis pasiones. Mi familia es otra de mis pasiones. ¿Cuántos hijos tienes, Emilio? Tengo 2 hijos y una hija. Mi hija casada ya me dio 3 nietecitas, que son mi adoración. ¿Qué se siente ser abuelo? Se siente ser un padre sin tanta responsabilidad, ¿Consentidor? pero queriendo mucho, queriendo más a los nietos porque no los educas, los apapachas y cuando ya se portaron mal llamas a la mamá o al papá y le dices, oye, ya llévatelo. Son adorables, son, de veras, son algo que no puedo explicar hasta que lo tengan ustedes. Están muy jóvenes, a ustedes les va a faltar muchos años, pero espero primero sus hijos y después sus nietos y se van a dar cuenta. Personalmente, senador, ¿cree en la versión del asesino con iniciativa propia? Yo en lo personal lo he reflexionado, lo he estudiado, creo en eso. Creo que un hombre que estaba perdido, cuando va uno a una campaña y acompaña a un candidato, traten ustedes de llegarle al candidato. Es imposible. Claro. Lo hubieran montado de otra manera, más fácil. Aquí se le metió y lo empujaban. Y ayer que yo veía un programa en la televisión donde él explicaba cómo llegó, bueno, llegó y dice, de repente me encontré al candidato enfrente de mí, cuando te están empujando y jalando y te llevan para un lado y para otro. Volviendo al tema personal, 62 años, se ve muy bien. 63. 63. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué piensa el lifting y el botox? Porque se ve no, de ninguna manera, ¿eh? No, de ninguna manera. ¿No hay lifting ni botox? Nada, no. Pero los políticos sí se hacen esas cosas, ¿no? Hay unos, yo soy... La verdad. Imposible, o sea, voy contra eso. ¿Y por qué voy contra eso? Y se los digo de verdad, porque conozco muchas amigas que se lo he dicho a mi esposa, se verían mejor naturales que como están. Senador, ¿se queda con ganas de algo en la política? ¿La dirigencia de su partido, la gobernatura de Yucatán, la presidencia quizá? ¿O un cargo en la... Son terribles. En el gobierno de Peña Nieto? Se vale, ¿no? No, a ver, yo creo que este país requiere, y lo digo de verdad, de jóvenes, como ustedes, son la nueva generación. Tenemos que tener una mayor comunicación entre los adultos, entre comillas, y los jóvenes. Y yo estoy convencido de que el país necesita de jóvenes que puedan dirigir el país. A mí me encanta la edad del presidente Peña, lo veo, ayer lo veo fuerte, echado para adelante, haciendo ejercicio, corre 12 kilómetros, y su pasión es trabajar hasta muy tarde, que yo ahí sí, a lo mejor estoy cometiendo una indiscreción, medio me jaloneo con él, le digo, no puedes terminar tan tarde, señor presidente, tienes que buscar, pero a él le gusta trabajar, o sea, y me lo dicen sus colaboradores, desde el Estado de México. Es un hombre que no va a salir antes de las 12:30, 1 de la mañana de estar trabajando. ¿Usted no se ve en la presidencia, en otro cargo, su hijo Pablo, que es joven? Pablo, que tiene vocación, vivía aquí con nosotros y tomó la decisión hace 1 año y medio de irse a abrirse el camino a Mérida, a Yucatán. Lo está haciendo y creo que lo está haciendo bien. Hablo muy poco con el señor gobernador de mi hijo Pablo. No me meto en la política de Yucatán, estoy ajeno a la política de Yucatán. Pero sí quiso meterse, senador. No, me ofrecieron a mí el partido y gobernación. La no la buscaba, pero no se pudo ahí por me la ofrecieron a los 36 años. El presidente de mi partido y el secretario de Gobernación me dijeron que yo era el mejor hombre para ir a dirigir mi estado. Y era Miguel de la Madrid presidente. Y hablé con el presidente y le dije Pudo, que yo pero terminara. no quiso. Pude, pero no quise, porque creo y estoy convencido que habían yucatecos que estaban trabajando por Yucatán, que conocían mejor que yo Yucatán y que tenían esa oportunidad y yo no se les iba a quitar. Emilio, ¿qué tiene de atractivo el poder? Se lo preguntamos a un hombre de poder. El poder servir, el que ayudas a mucha gente. Dentro de mi vida
de las dependencias que más voy a recordar es el Seguro Social. Y poder ayudar a una madre que se le está muriendo un hijo y decir, internenlo, opérenlo. O un muchachito que está perdiendo la pierna y te empeñas a que Pero salga falta bien. mucho, senador, ¿no? Vemos el Seguro Social con grandes deficiencias de atención, la gente hace colas, la regresan porque el doctor se va de vacaciones, porque no hay medicamento. Falta muchísimo. Sí, pero Debe ser frustrante haberlo dirigido y de pronto ver que se ha avanzado No, relativamente poco. A ver, voy a defender una institución de los mexicanos. El seguro tiene muchos problemas, pero hoy el seguro está haciendo 10,000 operaciones. Hoy. Aunque se necesitan 20,000. Está atendiendo 200,000 consultas. Claro, se necesita más, pero se hace un gran esfuerzo. A ver, yo no entiendo México. Pero ¿cómo se le explica a una mujer que va a parir y que no la atienden? Que estamos haciendo mucho, pero espéreme tantito. Estoy de acuerdo, eso no se puede justificar, es un error fundamental que tenemos que darnos cuenta y sobre todo las autoridades. Pero yo sí les digo, metámonos en un balance y el seguro ha sido parte fundamental de la paz social en este país. Por último, si trabaja tanto, ¿la familia dónde queda? ¿Dónde queda su esposa? ¿Cuándo la ve? Muy de vez en cuando, esa es la verdad. Como Pablo se me fue a Mérida, ella va 10 días a Mérida, viene 20 días acá. Trato de los domingos, ayer la vi en la noche, trato de sacarla el sábado, salir a comer con ella, le hablo 2 o 3 veces, pero la veo poco y así ha sido mi vida y con mis hijos, me di cuenta. Y ahora, el domingo antepasado, fui a ver a mi hija, a mi nieta jugar fútbol y me di tiempo el domingo. Nadie me creía, todos los yucatecos se me quedaban viendo diciendo, ¿cómo? Y como metí un gol, todos empezaron a gritar que bailara el abuelito. Desde luego no bailé, pero no saben el gusto que me dio fue llevar a mi nieta a eso. En eso he faltado a mi familia, pero los quiero mucho y lo saben ellos. El poquito tiempo que les doy, se los doy de calidad y me dedico a ellos. Se llama Emilio Antonio. Así es. El Antonio lo borramos por algo especial, porque creo que un hermano también se llama Antonio, Todos mis ¿no? hermanos, ¿Por Mario qué? Antonio. ¿Qué es el Antonio en la familia? Mi madre creía mucho en ¿San San Antonio? Antonio y nos puso a los 4 Antonios. Entonces me lo quité porque pues, Emilio Antonio, pues nadie me dice Emilio Antonio. Creo que nadie sabe que me llamo Emilio Antonio. Ya lo sabemos. ¿Sí? Marta lo sabe. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Bienvenidas. Buenas noches.